El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales te platicaremos todos los cuidados que debes de tener si es que tu mascota es una chinchilla. Conoceremos a Mimi y a Gillo, dos chinchillas que además acaban de tener crías. Conoceremos su historia, por supuesto, aquí en Clínica de Animales. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a su programa Clínica de Animales. Para comenzar, conozcamos a Mimi y a Gillo, dos chinchillas que acaban de tener crías, por lo cual serán revisadas por el médico veterinario, pero también Gillo será sometido a una esterilización. Conozcamos su historia aquí en Clínica de Animales. Gillo es el papá, es un macho color blanco con algunos toques en gris y él es el papá de esta cosita pequeñita. Y la pareja de Gillo es Mimi, que es la mamá. Gillo es muy retraído, es tímido, es un poco huraño, es muy tranquilo. Mimi no, Mimi es dinamita, va, brinca, salta, es alegre, es contenta, es más expresiva. Fueron un obsequio de mi pareja. Mantener una chinchilla como animal de compañía es una afición que va creciendo en México. Originalmente llegaron para abastecer el mercado peletero, se criaban para obtener su piel y hacer algunas prendas de vestir con esta piel, y posteriormente se vio su capacidad para mantenerse como mascotas. En otros países, particularmente en Estados Unidos, se mantiene comúnmente como un animal de compañía, y ahora en México sucede lo mismo. Empieza a haber algunas variedades de coloración del original gris jaspeado a obtener algunos ejemplares casi negros, algunos blancos, algunos intermedios, algunos incluso con algunas manchas. Cuando yo estaba viniendo a consulta, el doctor me comentó que a partir de cierta edad, pues ellos se reproducían. Quedó preñada y fue así como ya luego estuve con el doctor viniendo a revisiones, revisó a la mamá y me dijo, sí, en efecto, la hembra está embarazada, está cargada y más o menos tienen como de 2 a 3 crías aproximadamente. Incluso hay algunas parejas que llegan a tener un solo bebé. En esta ocasión tuvieron 2 bebés y fue así como llegaron. Entonces, pues obviamente acondicioné todo para la llegada de los bebés. Si se tenía que separar al macho, pues incluso acondicioné otro lugar, otro hábitat para que el macho pudiera estar aparte para cuando llegaran los bebés. Y fue así como llegaron. Gillo es una chinchilla, es una mascota doméstica que viene al consultorio junto con toda la familia porque después de que los adquirieron, que han estado viniendo a revisiones, a asesoría, resulta que la pareja tuvo crías. Pero vamos a revisarlos en general uno por uno y vamos a determinar qué sexo tienen, ¿ok? Vamos a empezar por este bebé. Mi mamá está un poco nervioso. Espera, bebé. Pesa 138 gramos. Bien. Se ve bien en general. Está muy alerta. Siempre es importante valorar el estado, cómo están sus ojos, ver que no presente ninguna secreción, que no tenga excremento adherido en la zona anal. Ok, se ve bastante bien. Sus patas, sus manos están muy limpias, sus dientes también se ven bien, no tiene secreciones. Ok, pareciera que esta es niña. No, este es niño. Este es un bebé, un macho. Niño, ok. Bien, vamos a revisar al otro bebé. Lo mismo. Vamos a pesarlo. 140 gramos, es un poquito más grande, pero muy poquito. Igual sus ojos se ven bastante limpios. Su piel no tiene igual tampoco nada de secreción. Sus manos está bastante bien. Sus dientes también están muy bien. Y en este caso estaríamos hablando de una niña. Salió una pareja entre estos bebés. Perfecto. ¿El papá cómo ha estado? En general bien.
El papá muy bien, muy adaptado con los bebés. De hecho, se buscan entre todos, buscan la compañía. Entonces con Gillo lo que vamos a hacer, pensando en que no haya nuevamente crías, vamos a esterilizarlo. Para el caso de las chinchillas se utiliza una castración normal, retiramos los testículos. Siempre hay que advertirles los posibles riesgos. Cualquier cirugía en cualquier especie siempre representa un riesgo porque utilizamos anestésicos. Los anestésicos, además de reducir el dolor, también reducen, como parte natural de su función, reducen el ritmo cardíaco y la frecuencia respiratoria. Eso representa en sí un riesgo. Luego de que revisaran a las crías de Mimi y Gillo, descubren que una es hembra y otra es macho y que se encuentran en excelentes condiciones de salud. Ahora, regresando del corte, veremos cómo va a ser la esterilización de Gillo, ya que recuerden, amigos, que en el caso de los animales, el que se reproduzcan es más por instinto que por una necesidad. Y, pues bueno, qué mejor que cuidar la salud y que no traigan más crías al mundo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en Clínica de Animales. Gillo es una chinchilla, es una mascota doméstica que viene al consultorio junto con toda la familia porque después de que los adquirieron, que han estado viniendo a revisiones, a asesoría, resulta que la pareja tuvo crías. Entonces vienen ahora para que esterilicemos a Gillo. Estamos de regreso en su programa Clínica de Animales. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 y que pueden ver este y otros capítulos ingresando en nuestro canal en YouTube. Ahora veamos cómo será la esterilización de Gillo aquí en Clínica de Animales. Bueno, aquí con Gillo lo primero que vamos a hacer es inmovilizarlo para aplicar la primera dosis de anestésico. Ya trae un analgésico que es parte de la premedicación que nos va a ayudar a que él se sienta más cómodo durante la cirugía. Las chinchillas tienen la peculiaridad de que su piel es muy suave. Si nosotros hacemos una sujeción muy fuerte o con la mano, ya con el guante directamente, con alguno de los movimientos bruscos que llegan a realizar, podemos arrancar parches de pelo que van a tardar mucho tiempo en volver a crecer. Lo vamos a envolver primero con un paño, con una toalla, y vamos a utilizar nuestra primera dosis de anestésico. Bien. Y lo regresamos a su caja. Vamos a dejarlo ahí unos minutos en lo que hace trabajo la anestesia. Me encuentro nerviosa porque Gillo va a entrar a cirugía. Lo que me provoca nervios no es, o sea, le tengo plena confianza al trabajo del doctor. No es por eso, es porque es un animal muy pequeñito. Entonces, al verlo tan pequeñito, uno no puede evitar el sentir que es como más indefenso, como más delicado por su pequeño tamaño. Estoy pensando en él, no me voy a ir de aquí hasta que él salga de cirugía, lo estoy acompañando.
Después de la cirugía los cuidados son realmente pequeños. Siendo un macho, la incisión es muy pequeña y no requiere muchos cuidados. No vamos a aplicar ningún tratamiento, ningún antiséptico en la zona de la incisión. Solamente va a llevar antibiótico por unos días y un analgésico para evitar que tenga molestia. Si en estas horas posteriores a la cirugía notamos que causa irritación la sutura sobre todo, colocaremos un collar isabelino para evitar que él se automutile con los dientes por estar acicalando de más esta zona. Gillo lo más seguro es que se vaya hoy mismo, una vez que esté incorporado, que esté despierto del proceso anestésico, se podrá ir a casa sin ningún contratiempo. El doctor me dijo que todo en la cirugía había salido bien, que Gillo ya estaba despertando de la cirugía, que no había habido ninguna complicación, que todavía había salido bien. Estarlo observando, estar al pendiente de él, su agüita, todo limpio, ya su casa ya está limpia. De hecho, la limpié pensando en la cirugía para que no haya ninguna situación de infección o bacteria. Y pues ya, estoy lista para esperarlo en casa. Una chinchilla la podemos adquirir en diferentes lugares, particularmente en tiendas de mascotas especializadas, en donde nos puedan entregar un documento que avala su procedencia legal. Sigue siendo un ejemplar de fauna silvestre exótico y requiere tener estos documentos para poderlo mantener legalmente. Es una mascota bastante agradable, no requieren demasiado espacio, se cuidan relativamente fácil, no son muy costosos de mantener. Requieren de su alimento, que es un alimento especial, su heno, su manzanilla, un alimento que es para chinchillas especial, son unos churritos, son como churritos compactos de semilla o de cereal. Sus casas dentro de su jaula tienen una jaula grande y adentro de la jaula tienen casitas especiales para chinchilla para que ahí se resguarden. Son animalitos que les gusta estar así como cobijaditos, como en cuevitas, se sienten seguros. Entonces les acondicioné todo eso para poderlos tener. En el caso particular de esta familia, Mimi y Gillo, con sus bebés, lo que se tiene que hacer es registrar a los papás como mascotas, posteriormente dar notificación a la Secretaría del Medio Ambiente que nacieron estas crías para poderlas dar de alta y en su caso hacer una notificación del aprovechamiento que se hace con estas crías. Lo más común es que se queden en la misma familia, pero ya con su registro que va a ser avalado por estos papás que ya están registrados como mascotas. Como sabemos, la legislación en México nos pide que los ejemplares de fauna silvestre mantengan un tipo de marcaje. Lo más adecuado para una chinchilla sería colocar un microchip para evitar dañar su pelo o colocar, a veces también se utiliza muescas en las orejas, pero es como muy difícil llevar ese control exacto, sobre todo porque también se pueden lesionar y producir otras muescas. Pero con un microchip es un marcaje permanente y bien aceptado por la Secretaría del Medio Ambiente. Como era de esperarse, amigos, la esterilización de Gillo fue todo un éxito. Ahora se va a casa para recuperarse y seguir jugando con sus compañeros o su familia de chinchillas. Sin embargo, recuerden que es muy importante que quitemos este mito de que los animales desean realizarse teniendo por lo menos una camada o teniendo crías, que quieran ser papás o mamás en ellos. Esto es simplemente puro instinto. Por ello, siempre recomendaremos la esterilización, ya que de esta manera traeremos muchos beneficios en la salud de nuestros animales de compañía. También el día de hoy aprendimos más acerca de los cuidados que debemos tener si tenemos chinchillas como animales de compañía. Y muy importante, amigos, digamos no al uso de ropa hecha a base de piel, ya que en el caso de las chinchillas, en algunos lugares aún se sigue utilizando su piel para confeccionar trajes. Lo mejor siempre es decir no al uso de pieles. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en un capítulo más de Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos, hasta la próxima.